Bueno, después de esta emotiva conversación y de verdad este lindo y sencillo homenaje que acabamos de hacer, pues sí es inevitable que uno se le mueva el corazón. Pero seguimos porque tenemos muchas más conversaciones y más inspiración para todos ustedes hoy. Y algo de lo que venimos hablando y de lo que hemos hablado esta mañana, que es un agente de cambio importantísimo y que cada vez que vemos cifras, análisis y estadísticas, podemos darnos cuenta cómo la inclusión financiera y el acceso a los servicios financieros con enfoque de género son claves para una transformación real en las mujeres y en la sociedad. Es por eso que esta educación económica son herramientas para el empoderamiento de las mujeres. Y vamos a tratar hoy este tema tan importante con 3 invitados muy especiales. Les hablo de Pilar Sanabria, quien es presidente Ingenia Fundación, Andrea Ticorá, quien es vicepresidente de Credibanco, Alejandra Díaz Agudelo, quien es directora de Sostenibilidad de Davivienda y Seguros Bolívar. También nos estará acompañando Ángela Garzón, ya que Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, no nos pudo acompañar, pero Ángela Garzón, quien es vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, estará también con nosotros para tener esta importante conversación. Como moderadora vamos a invitar a Yasmín Galvis, quien es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Un aplauso para ellos, por favor. Pilar es administradora de empresas con más de 20 años de experiencia. Ha diseñado programas de responsabilidad social y sostenibilidad que empoderan económicamente a comunidades vulnerables, promoviendo el acceso a herramientas financieras y desarrollo para jóvenes, mujeres y emprendedores colombianos. Andrea lleva 18 años en servicios, 11 años en finanzas, impulsando interoperabilidad en peajes, pagos digitales y Open Finance en Colombia. Con MBA y formación internacional, promueve inclusión y colaboración. Alejandra Díaz es la directora de Sostenibilidad de Davivienda y Seguros Bolívar, politóloga con especialización en RESE. Acumula más de 18 años impulsando inclusión financiera y sostenibilidad en la región. Ángela Garzón Caicedo es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en las áreas de filosofía política y analítica, especializada en negocios y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes. Yasmín Galvis es comunicadora social, investigadora y líder académica en el área de las humanidades y ciencias sociales, con más de 18 años de experiencia en comunicación organizacional, educación superior y gestión de calidad. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí, por creer en este tipo de iniciativas y sobre todo por acompañarnos en un panel tan especial con estas invitadas que ya vieron sus perfiles, ya más o menos algunos de ustedes las conocen pues, de nombre, de cara y ahora pues con esta nueva presentación que nos hicieron. Tenemos un reto súper importante y es hablar de finanzas, equidad, mujer, liderazgo, inclusión, que son muchos temas que dan para estar aquí por lo menos unas 2 o 3 horas, pero vamos a tratar de ser lo más breves posibles y sobre todo lo más concisas, precisas y asertivas con nuestra participación. Entonces, nuevamente darle la bienvenida a nuestras panelistas y quisiera de alguna manera preguntarles e iniciar este panel hablando y conociendo desde cada una de las perspectivas que ustedes tienen por sus perfiles particularmente, ¿cuáles creen que son esos principales desafíos en términos estructurales que pueden impedir que las mujeres accedan y permanezcan en el sistema financiero en condiciones de equidad? ¿Existen realmente esos problemas de equidad en el tema financiero? Ángela. Bueno, buenos días a todos, de verdad, Catalina, gracias por invitarnos, por permitir a la Cámara de Comercio de Bogotá también ser uno de los organizadores de este gran foro, que es un honor. Un saludo a todos los asistentes, a todas las panelistas y este sí es un tema muy importante. Ya vimos, Sergio Díaz Granados mostraba todas esas brechas que tenemos las mujeres en el ámbito laboral, pero también en el financiero es muy grande y es una dificultad muy grande para las mujeres tener el acceso al crédito. En Colombia tenemos más de 50%
de mujeres cabezas de hogar. Las mujeres son las mayorías de los jefes de hogar, pero tienen grandes problemas estructurales para ser emprendedoras o acceder al empleo. Estamos 5%, 6%, 10% en algunos casos debajo en brechas con los hombres en estos temas, y cuando hablamos de inclusión financiera y de acceso al crédito no es una diferencia. Contrario, siempre a las mujeres, aunque se ha demostrado con estudios, con experiencias de microcréditos en este país y en otros países, que las mujeres son mejores para pagar esos créditos, es muy difícil acceder a él. Por eso son más víctimas de los gota a gota, son víctimas también de sus parejas, que muchas veces también hasta les hacen préstamos a los intereses de los gota a gota o se aprovechan del sustento económico que ellas tienen. Entonces, hablar de inclusión financiera en un país como Colombia es muy importante, más aún si se trata de mujeres. Como decía Betty Zorro en el panel anterior, la violencia económica es una de las más ejercidas, especialmente en la ruralidad de Colombia y con las poblaciones más vulnerables. Cuando le damos acceso a crédito a la mujer, logramos que se independice, que pueda emprender, que pueda tener también empleos de calidad y que pueda llevar un buen sustento a su hogar. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Bogotá estamos haciendo un gran énfasis en darles oportunidades a las mujeres, primero con educación financiera, pero también hablando con todas las entidades financieras, con las diferentes entidades del Estado como el Fondo Nacional de Garantías, para que realmente existan programas específicos, especialmente de microcréditos para las mujeres, que nunca podrían presentar ellas mismas una garantía, que no tienen propiedad privada, que no tienen a veces experiencia, no tienen empleos formales, sino que están en la informalidad, porque si no creamos programas específicos, pues nunca vamos a lograr que estas brechas en la inclusión financiera disminuyan y sobre todo que las mujeres tengan un futuro mejor. Completamente de acuerdo, Ángela. Y sobre la base de ello, le diste aquí la entrada a nuestras queridas panelistas de Davivienda y Credibanco que nos cuenten cuáles son esos proyectos o esas oportunidades desde la perspectiva de género que tienen en cada una de las entidades para que esta brecha cada vez se pueda cerrar más. Bueno, pues muchas gracias, Cata, por la invitación, a todo el equipo de la Juanfe y a mis colegas panelistas y a todos ustedes. Primero, pues yo creo que es importante resaltar la inclusión financiera, qué efecto tiene sobre la mujer, sobre su autonomía, sobre en la medida en que las mujeres tengan acceso a crédito, a ahorro, a inversión, logran también reducir, por supuesto, su vulnerabilidad, pueden hacer más ahorro, pueden hacer más inversión, conseguir sus objetivos, sus proyectos, pero sobre todo pues está más que demostrado los efectos que tiene también sobre la asignación de los recursos hacia la economía del hogar. Las mujeres tienen una asignación óptima, más incluso que los hombres, en los ingresos hacia la salud, la educación de los hijos, el bienestar. Y obviamente desde el punto de vista de la economía nacional y global, pues creo que ya lo veíamos antes, los efectos que tiene en reducción de pobreza, en crecimiento económico, dejar a la mitad del talento desaprovechado y sin aportar a la economía, pues es perdernos esa oportunidad de crecimiento. Dicho eso, pues a pesar de las bondades, por supuesto, las brechas persisten, ¿no? Y en términos de inclusión financiera, en el crédito es de más de 4 puntos porcentuales, en el ahorro es de más de 7 puntos porcentuales en general. Y esto, por supuesto, pues es un llamado a la acción. ¿Cómo podemos movilizar esa inclusión financiera formal? Y al respecto, yo tal vez diría, el papel de la educación financiera es importante, más no es suficiente. Aquí hay que ajustar, por supuesto, las ofertas de servicios financieros, hay que trabajar mucho en los temas de confianza. Muchos de los problemas que estamos encontrando es que las mujeres no confiamos en nuestra capacidad para acceder a una deuda. Tenemos más temor que los hombres a la hora de endeudarnos. A la hora de, creemos que es más fácil, y este es un estudio reciente de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, que indica que las mujeres y los hombres sienten que es más fácil que le aprueben un crédito a los hombres que a las mujeres.
Dicho todo esto, desde Da Vivienda nosotros venimos trabajando en varios frentes, o sea, en términos de brecha, mientras que la brecha nacional, como les decía, es de 3 a 6 puntos, dependiendo de si es un producto de crédito o de ahorro. En general nosotros encontramos que, por ejemplo, el acceso el mover dinero a través de nuestro neobanco DaviPlata, pues el 53% de las mujeres son clientas, o sea, es mayor que el de los hombres. El 58% de las personas que tienen un producto de inversión con nosotros son mujeres. Sin embargo, en materia de crédito, el 49% son hombres. Entonces, todavía hay una pequeña brecha ahí por cerrar. Y allí, entonces, además de los temas de educación financiera, la importancia de trabajar en ofertas diferenciales, en ofertas puntuales. Y ahí yo quiero hacer referencia a una que es las PYME. Las mujeres no somos protagonistas del tejido empresarial de nuestro país. Solo el 27% de las mujeres somos propietarias de negocios, el resto, pues el 73% son los hombres. Y a la hora estamos creciendo más en el desarrollo de nuevas empresas. En datos de Confecámaras, el 65% de los nuevos negocios están siendo creados por mujeres, pero la consolidación de esos negocios es menor en las mujeres que en los hombres. Mientras que un negocio puede nacer o crecer o sobrevivir más de 10 años, en los hombres, en las mujeres ese dato es menor. Se pierden esos negocios o fracasan antes de los 5 años. Y entonces allí es importante trabajar justamente en esa oferta de PYME. Nosotros, y ahí hemos desarrollado una oferta diferencial de PYME Mujer, gracias justamente a un bono, a la emisión del primer bono de género en el mundo con indicadores de éxito. ¿Qué significa esto? Pues como banco asumimos una deuda en su momento con el Banco Interamericano de Desarrollo por 400.000 millones de pesos para asignar recursos a las pymes lideradas por mujeres y pasar de un 17% de nuestra cartera de pyme mujer a un 27%. Y si obtenemos ese resultado, pues entonces esta emisión de este bono genera, digamos, unos puntos adicionales para nosotros. Y es el primer instrumento financiero de esa naturaleza en el mundo. Y eso nos ha permitido crecer en la participación de las pyme mujeres en nuestro portafolio, pero eso también lo estamos acompañando, por supuesto, de herramientas de formación con PYMAS y Talento Pyme, herramientas de formación online basadas algunas de ellas en inteligencia artificial, y además de acompañarlas en temas de educación financiera y demás. Entonces, eso es, digamos, un ejemplo. Y también, y aquí cierro para dar el paso, por supuesto, a Credibanco, también no se permitió la emisión de ese bono con el BID, asignar recursos a la vivienda, al acceso de la mujer a la vivienda de interés social. Y es que ya lo decían en el panel anterior y ustedes mismos, parte de esa violencia es una violencia económica. Y esto se debe, una de las razones o las barreras es los temas estructurales, y el no tener acceso a la propiedad o a la vivienda genera, por supuesto, dependencia de la mujer. Y hoy tenemos 102.000 mujeres que son las únicas propietarias de vivienda de interés social, y eso gracias, vuelvo y digo, también a todo ese esfuerzo que venimos haciendo en el banco en la emisión del bono. Genial, Alejandra. No, pues un súper ejemplo, y de alguna manera recoges también lo que estaba diciendo hace un minuto Ángela de la educación, pero sumado a acciones puntuales. Creo que en Credibanco también tenemos experiencias maravillosas que nos vas a contar, pero adicional a eso quería preguntarte a ti, de alguna manera, ¿han pensado o tienen algún tipo de alianza con el sector privado para poder de alguna manera consolidar todas estas iniciativas? Sí, entonces como 3 temas y gracias por la invitación, un placer estar con ustedes aquí compartiendo panel hoy. Entonces, el desafío, tú decías, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos hoy en el sector financiero para las mujeres? Y es que la mujer se vea en su 360 para el sector financiero. Tú hablabas del problema de crédito, ¿y sabes por qué es el problema de crédito? Porque no conocen a las mujeres. ¿Y por qué no se conoce? Una mujer no solo es porque tenga una cuenta de ahorros o porque tenga una tarjeta. Una mujer también es porque hacemos todos pago de celulares, todos tenemos celulares y hacemos unos pagos. 2, todos pagamos bonos, por ejemplo, cuando vamos a la salud. 3, ¿cuántas mujeres hoy consultoras no hay en el país con todo lo de ventas indirectas? Todo eso es información que sirve para que esa mujer, cuando llegue a pedir un crédito, pues sepan que es una buena paga. Porque es que el crédito no solo lo da el sector financiero, estas mujeres que venden este tipo de productos también tienen un tipo de financiación. Entonces, el desafío es romper
esas restricciones de compartir información, si logramos visibilizar a la mujer en su 360, vamos a lograr que tenga acceso a ese producto financiero. Entonces, eso es uno. Dos, ¿qué estamos haciendo? Van a empezar ustedes a escuchar en el país algo que se llama el Open Finance o el Open Data, las finanzas abiertas o la data abierta. Y es cómo logramos compartir esa información, pero que sea ella la que decida a quién se la quiere compartir y para qué se la quiere compartir. Se la quiero compartir porque quiero un crédito, pero también se la quiere compartir porque quiere abrir solo una cuenta. Entonces, el objetivo es que en Credibanco hemos construido una solución para que esa información se comparta entre quien tiene la información, vamos a hablar de este tipo de empresas de consultoría, y quien entrega el crédito a la entidad financiera. Cómo la entidad financiera, teniendo esa información, pues le va a generar un mejor score de crédito a esa persona. Entonces, eso en cuanto a lo que estamos haciendo. Y los aliados, por supuesto, son fundamentales. Tenemos dos alianzas importantísimas con dos jugadores de Brasil, con los que hemos traído esas mejores prácticas. ¿Qué se ha hecho en Brasil para poder empoderar mejor a la mujer? El fenómeno PIX en Brasil ha sido un éxito, lo cual ha permitido que la mujer en sus pagos, ¿qué hace con su plata? Con su plata puede hacer dos cosas: o gastarla o invertirla, pero también no tiene plata, entonces también puede pedir prestado plata al sector financiero o no pedirla. Y hemos visto en el fenómeno PIX cómo le ayuda a la mujer a tener ese empoderamiento, sea fácil. Colombia viene con breve en esto, no sé si lo han escuchado, pero ya está el concepto de la llave, que es la llave, cómo la vamos a utilizar. Entonces, ese es otro de del poder de trabajar. Lo hablaba Jimmy al inicio, creo muchísimo en lo que es la orquestación de actores, y trabajar sector público, privado y actores internacionales es fundamental. Excelente. Pilar, tú como emprendedora social, como esta mujer que nos representa en cuanto a todo el tema de cómo vamos a hacer para financieramente nosotros realmente estar en las mismas ligas que los hombres, ¿cuál es toda esa experiencia o todos esos tips que tú nos puedes dar para que las mujeres cada vez se empoderen y crean todo lo que están diciendo nuestras adoradas panelistas en cuanto a la capacidad del poder y la absoluta confianza que debemos tener para poder jugar en las mismas ligas con los hombres en temas de financiamiento? ¿Sí? No, tienes que coger Hola, ahí sí, gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias a Catalina por la invitación. Catalina es una líder que realmente ha hecho y ha generado un impacto, y es una líder y ejemplo para todas quienes también presidimos fundaciones. Gracias, y gracias a la Juanfe. Bueno, este tema me encanta. Voy a tratar de consolidar la pregunta que me hiciste, pero básicamente el empoderamiento femenino y frente al tema económico empieza desde que una mujer entiende cuál es su relación con el dinero. Cómo su papá y su mamá manejaban el dinero. Cómo aprendieron como modelo: quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá, o definitivamente no voy a seguir esos patrones. Y entender que tiene la posibilidad de tomar decisiones desde la libertad. Escoger cuál es su camino, y ahí comienza el tema de educación financiera. Y es cómo, como mujeres, comenzamos a estudiar y a entender cómo generamos los recursos, si somos emprendedoras, si somos colaboradores de una empresa, si somos empresarias, si somos inversionistas, cómo los administramos, cómo usamos la palanca del crédito. Y gracias por este panel que están del sector financiero, y es: las personas le tienen un miedo inmenso, y especialmente mujeres, a tener créditos. Y esto que me lo diga aquí Credibanco y Da Vivienda. Y es poder erradicar eso del pensamiento y entender que adquirir un crédito es una palanca para construir sueños y para aterrizarlos financieramente. Entonces, creo que aquí, desde esa relación con la mujer y el dinero, es importante ver también cómo tomamos esas decisiones en libertad. Y esa libertad también nos lleva a un punto muy importante, y es poder entender cuál es ese acceso al financiamiento. No es solamente adquirir un crédito, sino entender todas las variables que esto lo acompañan. Y hay algo muy importante que hemos trabajado durante todos estos años, y es cómo yo genero realmente credibilidad, reputación. Lo único
y más importante que tiene cada una de las personas que está aquí sentada y tenemos todos, es la credibilidad y la reputación. Que cuando se escuche nuestro nombre y cuando escuchemos el nombre de muchas mujeres que van a pedir un crédito, haya realmente un lazo de confianza. Quiero preguntar aquí, ¿qué mujeres vinieron a hacer negocios? Ninguna. Yo sí, Catalina también. Y desde ahí empieza esa educación financiera y desde ahí empieza ese empoderamiento femenino. Y es que no nos dé miedo decir, vinimos a hacer negocio. La primera que alzó la mano, por supuesto, Catalina. Entonces, Claramente. yo quiero decirles que el empoderamiento económico financiero de las mujeres no está en la estratosfera, está en tener una buena reputación, en crear un buen nombre y en entender que cuando accedemos al sistema financiero, ellos hacen su tarea de crear unos scores muy importantes acerca del territorio y de las necesidades de cada persona, porque no todos necesitan un mismo crédito, no todas necesitamos el mismo crédito, la misma opción, y la tarea de nosotros es entender para qué necesitamos ese dinero, tener una orientación al logro y hacer negocios también es educación financiera y perderle el miedo a participar en estos eventos, entendiendo que el networking, que las redes de apoyo también se traducen en dinero. Genial, me encanta, porque de alguna manera entonces estás tú también recogiendo educación. Necesitamos confianza, necesitamos credibilidad, reputación. Es decir, que sí o sí necesitamos de alguna manera tener un apoyo de alguien que nos esté diciendo desde en algún momento de nuestras vidas de emprendimientos y demás que podemos lograrlo y cómo lo podemos lograr. Dale. Aquí me faltó algo, y es educación financiera más acceso a los créditos y acceso al sistema financiero se traduce en bienestar financiero sostenible para las personas. No deben coexistir la educación financiera con los productos que estén para cada una de las mujeres y haya un conocimiento para que eso sea sostenible en el tiempo. Claro, y ahí viene la siguiente pregunta también para Cámara de Comercio, pues Ángela y Alejandra y Andrea, y es, entonces, ¿cómo garantizamos que realmente los productos que nosotros estamos presentando o trayendo al mercado tengan un enfoque de género que no se quede solamente en el discurso, que no sea como lo que pasa a veces en el marketing con el greenwashing, sino que realmente todo lo que está haciendo, por ejemplo, de vivienda, de toda esa inversión, lo que está haciendo Credibanco y también la Cámara de Comercio con sus planes de formación y demás, se materialicen para que lleguemos a lo que nos está ahora cuestionando Pilar de, bueno, mi valía y mi confianza para poder lanzarme a ser emprendedora en términos financieros también. Bueno, lo primero, y Jackson nos lo decía en su conferencia, es como articular diversos actores, porque tal vez en este escenario, y no todos aquí nos acompañan, muchas personas que están en las manzanas del cuidado del distrito, que son mujeres que ya tienen acceso a una información, pero muchas de ellas que nos podrían contar ahorita, a veces no tenían información ni dónde pedir, ni que existían estos productos, porque tenemos que también partir de un contexto y voy a poner de ejemplo Colombia, aunque podríamos hablar de muchos otros países, en que somos un país muy diverso y muy diverso en cosas buenas, pero también en cosas malas, en una desigualdad muy grande. Y una cosa es de pronto un público mayoritario que está aquí, que siempre ha tenido acceso a los bancos, que ha sabido que existen, y otro es hablar, por ejemplo, con mujeres migrantes, por ejemplo, que nos contaban ahorita de Amnistía Internacional, que ni siquiera en sus países de origen o algo tenían el acceso al banco, que no conocían esos productos, que no conocían esa información. Hay muchos productos, por ejemplo, del Estado colombiano, del Fondo Nacional de Garantías, que se pierde ese acceso al crédito que podrían tener muchas mujeres porque es que no lo conocen. Entonces, lo primero, yo sí siento que espacios como estos, por eso son tan valiosos para articularnos, sector público, sector privado, sectores como las cámaras de comercio, que es ahí como un mixto, para llevar esa pedagogía, para llevar esos productos y algo que decía Pilar muy importante, también para que las mujeres empiecen a creer en ellas, que venimos de una cultura que le ha dicho muchas veces a las mujeres, usted no puede, necesita de un hombre para que la mantenga, para salir adelante, aunque la realidad no sea esa, porque la mayoría de hogares son de madres de cabeza de familia, pero nuestra cultura sí hace creer a la mujer que necesitan ese acompañamiento o de sus padres o de un familiar o de una pareja, que solas no pueden atreverse a entrar a un banco a pedir y tener acceso al crédito. Entonces creo que
Uno de los grandes retos y a lo que le está apostando la Cámara, porque estamos trabajando especialmente con emprendedores de poblaciones además que han tenido menos oportunidades que otras, es primero que crean en sí mismos, a que sepan que todos podemos lograrlo, a articular muchos actores. Me encantó por eso la conferencia de Jack, porque a veces yo digo, a veces no necesitamos ni tantos recursos, ni tantos programas, sino contarnos los que todos estábamos haciendo, unir actores y poder ayudar. Y nosotros estamos concentrados en eso, en ayudar a las mujeres a tener información, a tener herramientas técnicas, a también trabajar desde el ser para que crean en ellas, para ya darles a conocer todos esos productos que hoy están creando los bancos para además todo tipo de poblaciones y que podamos realmente perder esas brechas y que la gente pueda tener inclusión financiera, acceso al crédito de educación financiera para soñar y hacer lo que cada uno quiera. Agregas el elemento de comunicación consciente. Totalmente, Ok. porque es que se pierden muchas oportunidades porque nunca llega la información a quienes lo necesitan. Vale. Alejandra. Sigue. No es solo venir a nosotros a ilusionarnos. No le gusta. Así es. Vale, muchísimas gracias. Qué buen aporte. Y por eso es tan importante y celebro que en este foro también agradecerle a Juanfe estén mujeres que hoy están en Manzanas del Cuidado precisamente siendo acompañadas en esos temas técnicos, en temas de asociarse además para poder crecer. Pero lo que tú dices es muy cierto, con información. Y no se trata solo de ir a ofrecer productos, sino hacer como ese acompañamiento para que tengan las herramientas para decidir qué es lo mejor para sí Claro, mismos. la información desde el proceso consciente de la comunicación, entendiendo que el proceso es en doble vía, no solamente entrego una información y miremos a ver cómo se quedan con ella, sino verificando que realmente se entienda para que no sucedan este tipo de situaciones. Muchas gracias por la participación. Cuéntanos, Alejandra. Yo, pues además, por supuesto, de una oferta que entienda las necesidades de las mujeres, su ciclo de vida, también una oferta no financiera, por supuesto, como ya bien decían, que contenga educación financiera orientada hacia el bienestar financiero y pues ahí, digamos, destacar que en la vivienda tenemos un índice de bienestar financiero que hoy nos permite medir términos como la planeación que tienen las personas, su resiliencia, su reputación y que las personas también puedan ir mejorando ese bienestar financiero, pues podemos ir subsanándolo con educación financiera, pero en esa oferta no financiera también a enseñar y dar herramientas y generar capacidades de emprendimiento. Y ahí a través, por ejemplo, de la Fundación Bolívar de Vivienda, trabajamos en Emprende País Mujer, que busca que las mujeres generen capacidades asociativas, pero también otros programas para la creación de confianza, de emprendimiento y demás. Yo, digamos eso desde el punto de vista de las ofertas, pero hay dos cosas adicionales que son muy estructurales en las que como banco estamos trabajando.
y es que si queremos que las mujeres tengan mejor acceso a servicios financieros, es necesario mejorar su acceso, por ejemplo, a los ingresos, una mejora de ingresos y la estabilidad en los mismos. Y ahí yo quiero destacar cómo recientemente lanzamos el Índice de Equidad de Género junto con la Universidad de Rosario y el Consejo Privado de la Competitividad, porque reconocemos el poder de las alianzas y en ese índice que busca medirse cada 2 años, lo que queremos es entregar información poderosa a los tomadores de decisiones de política pública, porque hay cosas estructurales que no vamos a resolver nosotros desde aquí, desde el sector financiero, sino es desde los tomadores de política pública. Así que entregar ese tipo de soluciones al país para que gobernadores y alcaldes puedan reconocer dónde están las brechas en salud, en educación, en acceso a mercados financieros de las personas, pues creemos que es un aporte sustancial, por supuesto, al cierre de brecha. Y otro tema que no es menor y es el tiempo que la mujer le dedica, por supuesto, al cuidado del hogar. Y en ese orden de ideas también nosotros tenemos una solución y un programa que se llama Cultivarte. Y bueno, las manzanas del cuidado es algo pues de unos años para acá, 6, 7 años. Bueno, Cultivarte con nosotros lleva alrededor de unos 12 años en los municipios rurales y rurales dispersos para que las mujeres, sobre todo pues de la ruralidad, por supuesto, puedan dejar a sus niños después de la jornada escolar allí para recibir formación en temas de educación financiera, en tecnología, en innovación, para que mujeres y hombres también tengan tiempo de calidad para su cuidado y para su crecimiento. No, excelentes iniciativas que muestran esa intención y ese objetivo de llegar cada vez más o cerrar más la brecha en términos de género en productos financieros. Muy bien, cuéntanos. Yasmín, tú preguntabas cómo hacer un producto para ella, ¿cierto? Esa fue la pregunta y muchas gracias por la intervención porque ahí está la respuesta. Cuando uno construye un producto, lo hace antes, durante y después, ¿cierto? Entonces, el construir un producto no solo es en el antes, qué necesitas, cómo te ves, sino en el durante y sobre todo en el después. Y hay que ponerla en el centro de esa construcción. Tanto cuando, por ejemplo, en el durante es prueba este producto, ¿cómo te pareció? Ven y me das feedback constante. Y en el después es precisamente eso. Aquí tuviste un quiebre en el pago, por ejemplo. ¿Cómo hacemos una refinanciación? O esta es tu nueva propuesta. Pero el construir un producto, cuando hacemos productos en las corporaciones, tenemos una cadena más o menos de 7 eslabones. Es ponerla en cada eslabón en el día a día. Entonces, la respuesta es, la construcción del producto es conjunta, donde ella es la protagonista y donde en cada eslabón va dando un feedback y debe mirarse como una construcción positiva para ambas partes, el que recibe el producto como en el que le entrega el producto. Entonces, la respuesta es cualquier producto que hay que hacer para ellas, hay que tenerla como protagonista en toda la cadena de eslabón, no solo en la primera parte. Excelente. Pilar, ya tristemente se nos acaba el tiempo. No me digas porque casi no he hablado. Y por eso quiero cerrar contigo. Perfecto. Y quiero pedirte, Pilar, ese mensaje que tenemos que dejarle a estas nuevas generaciones frente a la importancia de la independencia económica. Bueno, antes del mensaje, me parece muy válido y que aporta demasiado en este tipo de eventos la participación inesperada de la participante. Y creo que primero es una mujer valiente. Segundo, ha dicho una realidad. Tercero, durante años el sistema financiero no lo hizo tan bien y con el respeto de mis panelistas, compañeras, y es porque al inicio no había un contexto de educación financiera dentro de los productos, entonces generan unas percepciones de aquí llegaron, vinieron y no pasó. Pero la buena noticia es que desde hace mucho tiempo, ahí está Da Vivienda, está Credibanco, por supuesto la Cámara de Comercio, han venido haciendo un trabajo de poder acercar esos programas a la comunidad y que realmente les sirvan. Y te tengo una noticia, no importa si sabes leer o escribir, la educación financiera es para todos y para todas. No es un discurso de un sector, no es un discurso de un gremio que se quiera apoderar de la educación financiera del país. Realmente la educación financiera es para todas, para todos y en el día a día. Ahora, con respecto a la realización de programas de educación financiera, no me quiero ir sin decir que hay algo muy importante y es que
haya una teoría de cambio clara en cada una de las iniciativas. Eso hace que más adelante ya no estemos inconformes con los programas de educación financiera, sino que realmente haya unas iniciativas y sobre todo que se dedique mucho tiempo a la medición del impacto. Nosotros con Ingenia hemos educado financieramente a 1 millón de personas en el país, recorriéndonos desde La Guajira hasta Amazonas, identificando todas esas necesidades para que cuando los bancos, las entidades financieras, las fintech creen productos y proyectos, realmente se puedan aterrizar. Eso es tener el Movistar Arena 72 veces lleno. Y el mensaje que le quiero dejar a todas las mujeres y a los jóvenes es que puedan tomar decisiones en libertad. La educación financiera nos tiene que dar la libertad, independientemente del contexto donde hayamos nacido. Y desde la escasez que nos pueda rodear, podamos tomar decisiones para que nuestra historia, para que nuestra vida cambie. Cuiden mucho su nombre y su reputación. Por eso es tan importante las centrales de riesgo, porque es el contacto que tenemos con el sistema financiero para que crean en nosotros, para que confíen y siempre, sí o sí, puedan ver que el dinero, y aquí con este sí cierro, la otra cara de la moneda lo lanzamos con La República, con el diario La República, y resume toda la economía del país de una manera sencilla, fácil, pero sobre todo para que las mujeres, esto es un libro de educación financiera con enfoque de género, para que las mujeres puedan tomar mejores decisiones y cambien su relación con el dinero y vean que sí es importante ahorrar, invertir. Y hoy se lo quiero entregar a Catalina, que muchas veces hemos estado coqueteándonos. Yo te voy a dar otro. Excelente. Y que nos cuente cómo le va con el libro. Es muy fácil, cuando lo abra se va a dar cuenta que está lleno de ilustraciones, de un paso a paso, y gracias por la intervención. Bueno, un aplauso, por favor, para estas maravillosas panelistas. Gracias a todos por estar atentos. Ya no nos queda más que decir gracias, gracias y mil gracias. Gracias. De acuerdo.